también la conocen como medida de dispersión, ¿no? El anterior tema lo que hicimos fue ver las medidas de tendencia central, ¿no? Es decir, como fue la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Vimos para dato simple, lo vimos para dato, en este caso, eh, tabulado en una tabla de distribución de frecuencia, y por último vimos en una tabla de distribución de frecuencia agrupado en clase. Uy, se nos fue Caterine. Vamos a detener un ratingo acá a ver. Bueno, ahí también volvió Gabriel. Ok, entonces creo que ya podemos ir empezando. Esperemos que Daniela y Carlos, que son los constantemente que nos siguen, puedan ingresar. Como le decía, entonces ahora nos toca ver la unidad 4, que tendría ver las medidas de variabilidad. En las medidas que nosotros vamos a conversar aquí, en primera instancia va a ser el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, ¿no? Entonces, yo le comentaba al inicio que nosotros conversamos, por ejemplo, de los tipos de variables, y veamos dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas, ¿no? Entonces, las cuantitativas son las que nos permiten hacer diferentes tipos de cálculo, ¿no? Como acá ustedes pueden apreciar, dice que son aquellas que, por ejemplo, pueden tomar valores numéricos. Entonces, si pueden tomar valores numéricos, se pueden expresar mediante medidas estadísticas. Y dentro de esas medidas estadísticas, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Como le decía al inicio, por un lado tenemos las medidas de tendencia central, que nos indica en torno de qué valores se agrupan los datos. Y entre ellos vimos la moda, que es aquella medida que nos indica cuál es el valor más frecuente o que se repite en un conjunto de datos. La mediana, que es aquel valor que nos muestra el punto central donde están concentrándose los datos, y la media aritmética, ¿no? Ahora nos tocaría ver las medidas de variabilidad. Nos indica lo agrupado que están los datos en torno a sus valores centrales. También algunos lo plantean de esta forma, otros dicen, nos indican cuán dispersos están los datos respecto a su media, ¿no? Entonces vamos a conversar en primera instancia en 4 puntos, que es el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las medidas de variabilidad? Las medidas de variabilidad nos informan sobre el grado de concentración o dispersión que presentan los datos respecto a la media o el promedio. Ya hemos hablado nosotros que la media o el promedio tienen como que el mismo concepto, no va a variar. Entonces, esas medidas que nosotros vamos a conversar vendría a ser desde el punto de vista rango. Vamos a empezar por este valor de aquí, a conversarlo. Y para eso vamos a primero a definir qué vendría a ser el rango para nosotros. Aunque en la medida de tendencia central, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos la tabla de distribución de frecuencia agrupado en clase, nosotros ya vimos este concepto, que era uno de los pasos que nos permitía encontrar, por ejemplo, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Entonces, si nos preguntan qué es el rango, o para qué nos ayuda a calcular el rango en un conjunto de datos, es la diferencia entre el número mayor y el número menor, o el valor máximo o el valor mínimo, ¿no? De un conjunto de datos. Esto es muy importante, este punto de acá, vean, este puntito es muy importante que lo conversemos. Dice que el cálculo de rango presenta limitaciones debido a que solo toma en cuenta dos valores, el menor y el mayor, y en ciertas oportunidades nos puede llevar a una interpretación incorrecta. Veamos por qué esta nota de acá nos plantea. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo, miren, donde nos dice, dado los ingresos de 7 trabajadores, encontrar el rango. Entonces aquí yo tengo los ingresos. Entonces, como el concepto a nosotros de rango nos dice que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, entonces acá nosotros tendríamos que encontrar primero el valor máximo. El valor máximo de estos datos de acá, ustedes como observan, sería 700, y el valor mínimo
bueno, como que está ordenado acá, pero no siempre va a estar ordenado, es 2200. Entonces, colocamos nosotros 700, por ejemplo, 7000, perdón, y ustedes tendrían 2020, ¿no? 2200. La diferencia de esto, la diferencia, ustedes ahí en su calculadora, nos saldría, por ejemplo, yo lo voy a hacer acá en Excel, voy a decir 7000 menos, ustedes tendrían que hacerlo ahí con la calculadora si es que no están en Excel, y nos sale a nosotros 4800. Entonces, este es el rango. ¿Qué nos indica este valor de acá si nosotros tuviéramos que interpretarlo? Este valor a nosotros nos dice que la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, que en este caso son los ingresos, la diferencia entre el ingreso mayor y el ingreso menor es 4.800. Entonces aquí nosotros tendríamos que poner, podríamos ponerle la palabra los, por ejemplo, ingresos de los empleados o trabajadores, los ingresos de los empleados eh, están con un rango, por ejemplo, de, vamos a decirle acá nosotros, rango de, por ejemplo, 4.800, lo llevamos a moneda bolivianas. Entonces, entre el sueldo máximo y el sueldo mínimo, vean, ustedes tendrían una diferencia de 4.800. Eso significa que en este caso nosotros, si lo tomamos como un punto de medida de dispersión, podríamos decir, están muy dispersos, ¿no? Están demasiado dispersos. Pero, como le digo, este concepto de acá arriba, esta notita es muy importante. El rango, como tomarlo una medida de dispersión, no nos ayuda mucho, tiene sus limitaciones. Entonces, para eso es que vamos a ir viendo las otras medidas de dispersión que ustedes tienen. Ahora vean, lo voy a calcular acá en Excel, mientras repasamos un poquito de Excel. Miren, ¿cómo lo calcularía en Excel? Entonces, primero tengo que determinar el valor máximo. Entonces, para determinar el valor máximo, vamos a utilizar nosotros la función max. Abrimos el paréntesis, selecciono todos estos datos para sacar el valor máximo y le digo menos el valor mínimo. Selecciono estos otros datos para obtener el valor mínimo y si ustedes observan acá, si ustedes le dicen Enter, automáticamente Excel está determinando que la diferencia entre el valor máximo es de 4.800. Entonces, esta fue la formulita que utilicé en Excel, por si ustedes luego lo quisieran trabajar, por ejemplo, acá, ¿no? No se olviden ustedes que el valor máximo, la función max determina el valor máximo y la función min determina el valor mínimo. Bien, Gabriel y Caterina, no sé si tienen alguna consulta, me entendieron sobre el cálculo de rango. ¿Qué me dice Gabriel? Sí, listen, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Se Perfecto. entendió? Muy bien. Caterina creo que está con un poquito de problemas ahí, pero bien. Entonces yo lo hice en Excel, por si ustedes lo trabajan igual, pueden calcular, ¿de acuerdo? Veamos un ejemplo más para terminar esto de rango. Miren, acá nos dice a nosotros la ganancia de la primera mitad del año pasado de una empresa que vende ositos de peluche en lata. Se muestran en la tabla. Calcular el rango de de las ganancias, ¿no? Entonces, el mismo procedimiento, miren, primero tenemos que obtener el valor máximo. Si lo hacemos manual, vean, el valor máximo acá sería este de acá, 34.000 sería, ¿no? Entonces ponemos acá 34.500, 34.500 por ejemplo, y nuestro valor mínimo, viendo acá, sería 12.500. Entonces acá tengo 12.500. Haciendo la diferencia ahí en calculadora, nosotros tendríamos el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, ¿qué nos indica este valor de 22.000 que nos queda a nosotros? Nos indica que nosotros tenemos una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de 22.000, ¿no? Que ahí, como le digo, estamos determinando simplemente la diferencia. Ahora, haciéndolo en Excel ya, trabajándolo en Excel, nosotros diríamos la función max, determina el valor máximo, seleccionamos todo esto, cerramos el paréntesis acá, le decimos menos, la función min, abrimos acá y nos tiene que salir el mismo resultado, ¿no? Entonces, aquí terminaríamos nosotros el cálculo. Bueno, ahí está muy grande, ahí está, miren, 22.000, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Entonces, lo mismo,
si es que ustedes lo van a hacer luego en Excel, que también es una alternativa, nos ayuda mucho si ustedes empiezan a trabajarlo en Excel, ¿no? Pero entiendo que por la situación que están, muchos están sin su computadora. Entonces, vean cuál es el rango entonces de las ventas de osito de peluche de esta empresa, de su ganancia, es de 22.000. No nos dice mucho, luego lo vamos a comentar un poquito más sobre este valor de acá. Ok, entonces ya ahí vimos el rango, lo hicimos de una manera relativamente rápida. Ahora vamos a ver la desviación media, que es otra medida de tendencia que nosotros vamos a conversarla ahorita, ¿no? La desviación media, que es una medida de tendencia de variabilidad, ¿no? O algunos le llaman también dispersión. Ok. Seguimos acá. Aquí está. Desviación media, miren. La desviación media o desviación promedio, que también la llaman así, de un conjunto de n números, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, se denota por dmm y se define como. En realidad, la desviación media, entonces, viene a ser el valor dado menos su media. La formulita general vendría a ser esta, pero también nosotros en este caso, por ejemplo, la podemos representar de esta forma de acá, ¿no? Ya esta sería la fórmula, si ustedes quieren verla resumida, ¿no? Esta sería la formulita resumida ahí que tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tendríamos esta formulita donde ustedes tienen la media, ¿no? La media de todos los datos. Entonces uno de los requisitos que yo necesitaría para encontrar la desviación media sería la media, el valor medio, ¿no? Luego dice que x1, x2 son los datos, son cada uno de los datos que vamos a tener, y x y cada uno de los datos. Como que si ven, como que repito acá, es este valor de aquí, ¿no? Ya en la parte resumida, porque el otro, por ejemplo, vendría a ser x1, vendrían a ser estos valores de acá, ¿no? Y n sería el número de datos, ¿no? N es el total de los datos. Entonces vamos a tratar de entenderle mejor a esta formulita nosotros con un ejemplo. Miren, con un ejemplo que ya lo hicimos, que ya lo trabajamos, voy a borrar las marcaciones acá, por ejemplo, borrar todos los dibujos y vuelvo acá. Perfecto. Perfecto. Aquí está, miren. El mismo ejemplo que trabajamos allá arriba. Vean, tengo las ganancias de la primera mitad del año de una empresa que vende ositos de peluche en lata. Se muestra en la tabla calcular. Bueno, acá sería, van a disculpar, voy a corregir, acá sería calcular DM. ¿Qué sería DM para nosotros? La desviación media. Entonces, para calcular la desviación media, miren, nosotros necesitamos primero encontrar la media. ¿Cómo encontramos la media? ¿Cómo lo podemos encontrar la media? Dice que para encontrar la media aritmética, no se olviden que es la sumatoria de cada uno de los datos dividido entre la cantidad. Entonces vean acá, yo tendría que, si lo hago manual, por ejemplo, este punto de aquí, si lo trabajo de forma manual, miren, si lo tengo que trabajar de forma manual, yo tendría que escribir acá 16.000, perdón, 16.000, por ejemplo, 16.000, ustedes tendrían ahí 16.000, acá tendría que poner 34.500, acá tendría que colocar 14.000, miren, acá tendría que colocar 18.000, a ver, acá sería 12.500, ¿no? 12.500, me estaba comiendo ese, y ustedes tendrían acá 14.000. Lo podría copiar, ¿no? Pero bueno, ahí lo estoy haciendo manual acá, y acá tendrían 18.600, vean. 18.600. Excelente. ¿Cuántos datos tienen ustedes aquí? ¿Cuántos datos ustedes tienen acá? Sería 3, 6. Entonces esos 6 vienen acá. Entonces nosotros tendríamos, ustedes tendrían que sumar ahí en la calculadora a mano todos los valores. Sí, tendría que sumar este, más este, más este, más este, más este y más este. Entonces yo tendría que decirlo igual. Yo lo voy a hacer acá, ¿no? Es decir, tendría que decir 16.000, ustedes tendrían que poner más 34.000, más 12.500, más 14.000, más 18.000, más 18.500. Le decimos Enter nosotros y acá tenemos un valor de 113.600, ¿no? ¿Dividido entre cuánto? Entre 6. Entonces colocamos el 6 acá. Yo lo voy a trabajar aquí, miren.
Le voy a decir entonces algo así. Esto va a ser igual, entonces miren, este valor dividido entre este de acá, ¿no? Es decir, 113.000 entre 600, entre 6, ustedes tendrían 18.933. Esa sería su media. ¿Qué nos indica la media? En este caso diríamos nosotros, podríamos responder, el promedio de venta de la empresa X de ositos de peluche es de bolivianos 18.933. Eso vendría a ser nuestra media. Ahora, si esa media yo la quisiera calcular en Excel, entonces en Excel ya es más fácil. Ustedes tendrían que utilizar simplemente la función promedio, ¿no? Promedio, selecciono los datos, vean, y ustedes le dicen acá Enter, y ahí tendríamos, ¿no? Vean que sale el mismo valor, solo que lo hicimos más rápido. Voy a copiar la formulita aquí abajo por si ustedes quieren luego realizarlo con Excel, ¿no? Ahí ustedes lo tienen. Entonces, ahí yo tendría el promedio, ¿no? Pueden hacerlo con la función promedio o también pueden hacerlo de forma manual, ¿de acuerdo? Entonces encontré, fíjense, el primer paso entonces para encontrar la media, en este caso la media, la desviación media, perdón, es encontrar la media aritmética. Ya la tengo, la media aritmética. El segundo paso a nosotros nos dice entonces que tenemos que encontrar la sumatoria de cada uno de sus datos. Vean que aquí me dice, ¿se acuerdan esta barrita? ¿Qué significa cuando trabajaban ustedes, por ejemplo, ya sea en cálculo 1, cuando llevaron inecuaciones o ecuaciones con valor absoluto? Esto para nosotros se llama valor absoluto. ¿Qué significa esto? Que ningún valor va a quedar negativo, siempre va a ser positivo, entonces tendríamos que trabajarlo de esta forma de acá. Entonces, acá ya yo tengo el esquemita, miren, vamos a calcular la desviación media. Vean que los datos que yo lo tenía de forma horizontal lo puse de forma transpuesta. Podríamos calcularlo de esta forma también, pero a veces es un poquito más costoso. Entonces vean, primero vamos a calcular valor absoluto del dato menos la media. Valor absoluto del dato menos la media. Entonces, ¿cómo hacemos esto nosotros? Miren, sé que ustedes, por ejemplo, si yo coloco de esta forma, miren, yo tendría que colocar este 16 menos, fíjense, esta es su media, ¿no? Pueden utilizar cualquiera de las dos. Voy a utilizar esta por estar más cerca. Si yo le digo Enter, me sale menos 2.993. Pero como este es un valor absoluto, entonces cuando nosotros tenemos el concepto de valor absoluto, ¿qué nos indica a nosotros? ¿En qué nos ayuda el valor absoluto? Nos dice que cualquier cantidad que ustedes tengan, por ejemplo, permítanme acá, cualquier cantidad que ustedes tengan dentro de un valor absoluto, esto, por ejemplo, si yo tengo menos A, voy a ponerlo así, esto para ustedes tranquilamente, claro que aquí hay que explicar las propiedades y todo lo demás, no voy a entrar mucho en ese detalle, simplemente si yo tengo un valor negativo dentro de un valor absoluto, a mí me saca el positivo, ¿de acuerdo? Entonces ahí es como que, plum, me lo vuelca, ¿no? Me lo vuelca. Entonces, si es positivo, si fuese positivo, va a quedar positivo, ¿no? Entonces, acá lo que yo necesitaría, por ejemplo, en su calculadora, ustedes pueden poner en la calculadora del celular, inclusive está voy a ver si, voy a ver si lo puedo sacar acá en mi calculadora, pero si lo tienen ustedes, está el valor absoluto, lo pueden hacer. Si no tienen la calculadora científica, miren, yo ahorita lo voy a calcular acá y le voy a pasar una fotito para que ustedes vean. Valor absoluto tendrían que poner ustedes 16.000 menos 18.000. Yo ahorita capturo esto y se lo paso, ¿de acuerdo? Se lo voy a poner en pantalla. 18.933. Cerramos el paréntesis y permítame un segundo, un segundo. Listo, ya lo capturé. Ahora le paso, le voy a mostrar con cuál lo hice ahí en la calculadora. Permítame un ratito. Un segundo. Entonces vean, esto no puede quedar negativo, ¿no? Entonces se lo estoy pasando al grupo, en el grupo. Ahí está, ¿de acuerdo?
Entonces, siempre ustedes tengan ese cuidadito, ahí el valor absoluto normalmente que genera un poco de confusión. Ahora sí, permítame un segundo, que ahora sí le paso. Ahorita se lo voy a pasar esta parte de acá. ¿Cómo lo calculé? Sí, ¿cómo lo he calculado en mi calculadora? ¿No? ¿Cómo lo calculé en mi calculadora? Bueno, yo lo hice en la calculadora del celular, pero ustedes pueden hacerlo ahí también. Permítanme un segundo. Un segundo, aquí está, miren. Ahí está. En su calculadora de su celular, por ejemplo, si ustedes lo van a trabajar el valor absoluto, ustedes tendrían que utilizar, miren, ahí está, este de acá, este sería. Ustedes presionan eso, le va a salir el ABS y ustedes ya ponen, ¿no? El dato menos la media. Entonces, no se olviden que la media, fíjense que me da 2.993, positivo, ¿no? Eso es lo que hace el valor, el famoso valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, yo acá lo que voy a hacer es trabajarlo en Excel, ya se lo mostré cómo ustedes lo pueden hacer con la calculadora, ¿no? Yo voy a decir esto, miren, entonces voy a agarrar acá y voy a colocar igual ABS, fíjense que en Excel para el valor absoluto, igual que en la calculadora, es ABS, sería el valor parcial menos el promedio, o la media, como ustedes saben, pero esa media la voy a fijar, miren, voy a poner F4 acá, voy a cerrar el paréntesis y le voy a decir Enter, ¿no? Entonces, ahí está, todo va a ser positivo, ¿no? Todos los valores van a quedar positivos, y ahí ya nosotros tenemos, es decir, en este caso nosotros tendríamos que hacer, miren, si ustedes lo van a hacer manual acá, tendrían que decir 34.000 menos 18.933 me da ese valor. Y así sucesivamente cada uno de ellos, ¿no? Sería un proceso relativamente largo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué me dice Daniela? No sé si tiene alguna pregunta, Daniela, hasta ahí. Sé que ingresó un poquito atrasadita, pero... No, Listen, estoy bien. ¿Está bien? Sí, lo Perfecto. estoy entendiendo. Bien. Sí. Entonces, Igual lo está grabando, ¿no, Listen? sí, lo estoy grabando. Luego lo subo al grupo y lo subo a Classroom ahí. ¿De acuerdo? Ah, ya, Listen. Ok, entonces miren, ya tengo todo esto, ahora tengo que encontrar la sumatoria, ¿no? Porque aquí me dice la sumatoria de el dato menos la media. Entonces acá, como estoy en Excel, bueno, va a ser fácil. Ustedes tendrían que hacerlo ahí en calculadora, sumar uno por uno. Entonces yo hago acá la sumatoria de todo esto y ustedes tendrían ahí, miren, ¿no? Ahí está, perfecto. Permítanme que lo acomode bonito. Ahí está. Entonces ya tengo este valor. Entonces reemplazando en la fórmula, reemplazando los datos en la fórmula, vean, voy a reemplazar este dato en la fórmula, reemplazándolo en la fórmula. Vean que ya tengo la parte de arriba, ¿no? Ya tengo la parte de arriba, tengo toda la parte de arriba, entonces la parte de arriba sería 31.000, esto de acá sería la sumatoria, 31.000, ¿de acuerdo? 31.000, por ejemplo, dividido entre ¿cuánto? Me dice entre n. Entonces, ¿cuánto es n para nosotros? A ver, ¿cuánto sería n para nosotros? Miren, n, ¿cuántos datos tienen ustedes acá? 6. Entonces, tengo que colocar aquí 6, ¿de acuerdo? 6. Y haciendo el cociente, haciendo la división de esta parte de acá, por ejemplo, ya haciéndolo aquí, miren, voy a decir, este valor, ustedes ahí en la calculadora pondrían 31.133,33 dividido entre 6, enter, le sale, en este caso, tienen una media, una desviación media de 5.000, por ejemplo, 5.188,89. ¿Qué significa ese valor? Nos está indicando que los datos están dispersos respecto a su media en 5.188. Normalmente las medidas de dispersión nos dicen cuánto están dispersos a nosotros los datos. Ese es el concepto que nos dan. Pero en la vida real esto es muy importante, esta parte de acá de las desviaciones. ¿Me entienden? ¿Por qué es muy importante? Miren, yo le puedo decir a ustedes, ¿saben qué? Vamos a cruzar este río. ¿Me entienden? Vamos a cruzar este río. Yo le puedo decir a ustedes, ¿saben qué? Vamos a cruzar este río, suponiendo que sea este río
ahí miren, por ejemplo ahí, ¿no? Vamos un poquito más acá, y ustedes tienen esto, miren. Ahí está, el nivel del agua. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si yo le digo crucemos el río, tomando el dato de que la media, por ejemplo, acá, la media de profundidad, miren, la media de profundidad de este río, por ejemplo, acá, vamos a hacerlo acá a este ladito, miren, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Permítanme un ratingo acá. Entonces yo diría, la media, por ejemplo, que ustedes tienen aquí, de esta profundidad, vamos a ponerle que sea 1.5 metros. Entonces vean, esa es la media, 1.5 metros de profundidad. Ah, no, pues si ustedes ven esto, tengan por seguro que todos podemos cruzarlo el río, ¿sí o no? Porque me está diciendo la media, fíjense. Entonces la media me indica el valor que está concentrando, que es 1.5. Pero, si ustedes observan, por ejemplo, es más profundo. Y esto también es más profundo. Entonces, si nosotros tuviéramos cada una de mediciones de las profundidades acá, podríamos ver cómo está disperso los datos. Cuando este dato está relativamente lejos, fíjense dónde está la media de esto, conseguir la media aquí, está acá, 18.933. Está lejos el valor, ¿no? Está relativamente bien lejito. Entonces eso significa que cuando su dispersión de ustedes es grande, significa que su media respecto a los datos están bien variados. Entonces, con este simple dato que yo le di acá, hay la posibilidad que uno de nosotros nos agoemos en este punto. ¿Me entienden, no? Porque acá lo que hemos hecho es sacar la media, pero cómo está dispersa la profundidad de esto ya es diferente. Ahí es donde normalmente nos sirve a nosotros esta medida de desviación, digamos, ¿no? Cómo se desvían los datos respecto a la media. Fíjense que en este punto puede ser que pasemos hasta aquí, pero ya aquí nos ahogamos porque relativamente es profundo. Entonces, por eso es que se estudian las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Si bien la medida de tendencia central nos indica cuán están concentrados los datos, por ejemplo, pero las medidas de desviación media, la varianza, en este caso la desviación estándar, por ejemplo, son puntos que nos permiten ver si esta media es adecuada. ¿Qué yo diría, por ejemplo, si acá tuviese una desviación media, por ejemplo, lo más cerca posible a esta media de acá, lo más cerca a cero, podría decir sí, metámonos que nadie se va a ahogar, digamos. Pero si no está cerca a cero, esas medidas de tendencia de dispersión, corremos el riesgo que en este punto nos ahoguemos, ¿de acuerdo? Por eso es que se estudian las dos cosas. Entonces, ahora lo voy a hacer en Excel. Miren, ¿cómo calculo este valor de acá en Excel? ¿Cómo lo calculamos? Miren, sin hacer nada, simplemente ustedes tendrían que utilizar la siguiente función. Tendríamos que decirle a nosotros, en este punto de acá, igual desviación promedio. Aquí está, miren, desviación promedio. Selecciono el dato, cierro el paréntesis acá y le digo Enter. Y ahí está, miren. Solo que aquí me sacó sin decimales, pero ahorita permítame que lo haga más pequeñito y esto ya funcionó. ¿Vieron? El mismo valor. ¿Qué función utilicé aquí? Por si ustedes lo quieren hacer en Excel. Eso es lo bueno de Excel, vean, ¿no? Que, bueno, se puede calcular todo, miren. ¿No? Ahí yo tengo la desviación promedio, que es la desviación media. Ok, ¿cómo interpretaríamos este valor nosotros? ¿Cómo lo interpretaríamos? A ver, ¿cómo interpretaríamos este 5.188,89, nuestra desviación media? Entonces diríamos nosotros, la desviación media es de 5.188,89. Perfecto. La desviación media es de 5.000, bueno, estamos hablando de dinero bolivianos, en las respecto, vamos a poner
respecto a la media de, que ustedes tienen acá arriba, 18.933. ¿De acuerdo? Ahí podemos dejarlo por el momento, luego lo podemos completar, ¿no? La desviación media es de 5.188,89 bolivianos respecto a la media de 18.000 en las ganancias en los 6 meses. ¿De acuerdo? Este valor de acá, si ustedes observan, me está diciendo que no está tan uniforme los datos. Si no es tan uniforme. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la media, sabemos que hay datos atípicos y datos, en este caso, atípicos significa que no están de una forma, siguen una normal, si quieren verlo ustedes. Es como que, por ejemplo, yo saque la calificación de ustedes, su nota, y todos ustedes tengan 80, por ejemplo, y alguien tenga 10. Entonces, si yo saco el promedio ahí, pucha, los datos son muy atípicos y voy a tener un promedio no el correcto que quisiera mostrar. Por eso también ahí tendría que determinar yo la desviación media para ver cómo está contemplado ese punto. ¿De acuerdo? Bien. No sé si Gabriel tiene alguna consulta, tiene alguna duda, alguna pregunta, Gabriel. No, Licen, todo bien. ¿Todo bien? Y bueno, Caterine, creo que ya su internet está más estable. ¿Qué me dice Caterine? Bueno. Daniela, ¿cómo le fue a usted? ¿Me entendió este ejemplo de acá? Sí, Listen, entendí. Voy a tener que mirar el video, me chipo un poquito, Ya, pero no no hay quiero problema. stick. Aquí hay un ejemplo más, miren. Bueno, acá ya no se olviden ustedes que cuando vimos nosotros la medida de tendencia central, nosotros observábamos cuando los datos, por ejemplo, estaban sin agrupar, cuando estaban en una tabla y cuando estaban en una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados. Vean, esta es una tabla de distribución de frecuencia. Esto no, yo lo resolví como si fuese una tabla de distribución de frecuencia por la facilidad de hacerlo de forma vertical. Pero estos son datos, si quieren, normales, datos sueltos, ¿no? Pero vean este caso de acá. Ya este vendría a ser, vamos a calcular la desviación media de las longitudes de barra de aceros indicada en la tabla, en este caso, pero ya esto es una tabla de distribución de frecuencia con datos no tabulados. Entonces vean, se utiliza la misma fórmula, aquí, perdón, aquí cometí un error, pero aquí se la aumento, no se preocupen. Aquí, eso pasa cuando uno copia, ¿no? Permítame un ratingo. Aquí observé que hay un pequeño error. Acá. Vamos a ponerle, me faltó, miren, permítame un ratingo. Es que a esta formulita, viéndola acá, me faltó este punto. Me faltó F, la frecuencia sub I, la frecuencia absoluta. Entonces, vean, me dice a mí, cuando ustedes necesiten calcular la desviación media en un conjunto de datos que estén agrupados, que estén en una tabla de distribución de frecuencia, como en este caso, dice que nosotros necesitamos primero calcular la media. Una vez tengo la media, yo tengo que multiplicar cada valor por su frecuencia absoluta y dividirlo entre el total. Entonces, vean, primero calculamos la media. ¿Cómo calculamos la media? Vean que acá arriba yo la tenía, la formulita, permítanme acá, ¿no? Solo que a esta formulita le falta algo, que ahorita la aumentamos acá, miren. Esta es la fórmula para calcular la media, ¿no? Aquí me faltó una cosita, que ahorita le ponemos, miren. Aquí me faltó una cosita, ustedes me van a decir que está bien o está mal. Aquí está, ¿no? Cuando yo tengo una tabla de distribución de frecuencia no agrupada en clase, dice que yo tengo que multiplicar el dato por la frecuencia, realizar la suma y dividirlo entre n. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, calcular el producto de x sub y por la frecuencia. El dato por la frecuencia. Entonces, yo acá tendría que decirle, miren, igual, tomar este valor parcial por, ustedes dirían este de acá. Enter, 27.
Lo mismo tendría que decir 4 por 12, 48, 5 por 9, 45. Todo eso ahí y hacemos la sumatoria acá, ¿no? Aquí necesito la suma, voy a poner la suma acá, 30, y acá necesito el siguiente también el dato. ¿Ok? Miren, ustedes tienen ahí 120. Entonces, como yo tengo que poner acá, miren, 120, la media, y acá abajo tendría que colocar 30, ¿no? ¿Por qué 30? Porque es la cantidad de datos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Me dice a mí, por ejemplo, ¿qué me está diciendo este 9? Me está diciendo que yo tengo 9 barras con una longitud de 3 metros. Tengo 12 barras con una longitud de 4 metros. 9, en este caso, 9 barras de acero con una longitud de 5, ¿no? Entonces, en total tenemos nosotros 30 barras de acero, ¿no? Con estas longitudes de acá. Entonces, ¿cuál es su media de esas longitudes? Aquí está fácil, sería 120 dividido entre 30, y ustedes tendrían 4. ¿Qué significa ese 4? La media de las longitudes de las barras de acero es de 4 metros, ¿sí o no? Ok, ya tengo, vean, este 4 de acá. Ahora, nosotros necesitamos para calcular la desviación media de las longitudes de barra de acero indicada en esta tabla de distribución de frecuencia, el producto o la sumatoria del dato menos la media por su frecuencia. Entonces acá podría utilizar una columna más, pero yo quise hacerlo en una nada más. Entonces miren, yo voy a hacer esto. Igual, no se olviden, en su calculadora ustedes tendrían que hacer esto, miren, poner el valor absoluto. Esto lo hago porque normalmente los otros grupos siempre me han estado preguntando del valor absoluto. Sería 3 menos 9 por, en este caso, la frecuencia, perdón, el dato sería 3 menos la media. Vean que estoy cometiendo un error acá. Menos la media por 9. Entonces, eso tendríamos que hacer nosotros ahí. Bueno, aquí me da 9. Ahorita se lo subo al grupo, la captura para que ustedes vean cómo calculé ese punto. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, miren, ABS, valor absoluto, como yo estoy en Excel, es más práctico, tomo el dato que sería 3 menos la media que sería 4, miren, yo aquí voy a poner F4 para mantenerlo fijo, tengo que multiplicar por la frecuencia, dice, ¿no? Entonces voy a multiplicar por 9 y ahí está 9, ¿no? Entonces, esto lo arrastro. Hago la sumatoria, miren, hago la sumatoria acá. Voy a hacer la sumatoria aquí, permítame un segundo. Y ahí ustedes tienen 18. Entonces, vean, ya tengo el 18 acá. Tendría que colocarle 18. Y aquí nosotros tendríamos el valor de n. El valor de n, ¿cuánto sería para nosotros? 30, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de datos que ustedes tienen. Haciendo acá, por ejemplo, la división de esto, 18, por ejemplo, 18 entre 30, divido entre 30, ustedes tendrían 0,06. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen una desviación media respecto a su media de las longitudes de barra de 0,06 metros, ¿no? Esa sería nuestra interpretación. No sé si me entendieron acá, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. ¿Qué me dice Daniela, Gabriel y en este caso Caterine? Licenciado, una consulta. ¿De dónde sale el 0 en la tabla de X1 menos 1? Este 0 de acá, tú me dices, Gabriel, ¿no? Sí. Mira, ese 0 de ahí sale de la diferencia de este 4, es decir, a ver, te lo voy a explicar acá. Es decir, si yo lo tendría que hacer a mano esto en la calculadora, ahí en su calculadora ustedes tendrían que poner algo así, mira. Voy a borrar este valor de acá. Va a ser 4 menos la media, también es 4, ¿no? Fíjate que este 4 de acá, por ejemplo, y que lo tengo que hacer manual por, en este caso, 12. ¿No? Por 12. Entonces, en su calculadora ustedes tendrían que poner
valor absoluto, 4 menos 4, ¿no? Ese 4 viene a ser este dato de aquí, menos 4 que viene a ser tu media, que es este valor de acá, por 12. Y eso bueno, ahí tú le das igual y en tu calculadora te va a salir 0, ¿no? De ahí es que sale Gabriel. De ahí es que sale el 0 este de acá. O este 9 es el mismo procedimiento. Es decir, tú resta 3 menos 4. 4 menos 4. 5 menos 4. Y ahí tú tienes, porque aquí lo importante es que interpretemos bien la formulita, ¿no? Valor absoluto del dato menos la media por la frecuencia. No sé si me entendiste, Gabriel. Sí, dicen, lo entendí. Perfecto. Bien. Ahora me entendí un poco mejor, Daniela. Sí, listen. Bien, bien. Ok. Bien, entonces miren, vamos a terminar con este último ejemplo de la desviación media, que lo tenemos acá. Miren, desviación media para datos agrupados. Cuando nosotros decimos agrupados, significa que esto ustedes están, normalmente les ponemos muchas veces en clase, ¿no? Es decir, que ustedes tienen intervalo. Entonces, si los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencia, la expresión de la desviación media será, fíjense que es la misma la que nosotros tenemos acá. Es la misma. ¿Qué es lo que cambia acá? Miren, este dato es la media aritmética. Lo que nosotros nos cambia es este x sub 1. ¿Qué vendría a ser el x sub 1 si ustedes observan? Cuando tenemos una tabla de distribución de frecuencia agrupada en clase, es la marca de clase. ¿Me entienden? Porque ya no tenemos solo el dato, entonces ya vamos a tener límite inferior, límite superior, entonces tengo que encontrar la marca de clase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo encontramos esa parte de ahí? Yo acá tengo un ejemplo, miren, una encuesta realizada a una muestra de estudiantes para conocer el número de horas que navegan semanalmente en Internet arrojó los datos de la tabla, calcular la desviación media. Entonces, voy a traer la formulita para que nos guiemos y sea más fácil acá. La voy a colocar aquí, hay un espacio, miren. Permítame, perdón. Vamos a hacerla acá. Ahí. Entonces yo necesito, miren, x sub 1. Ese x sub 1 viene a ser la marca de clase. ¿Cómo calculamos la marca de clase? ¿Se acuerda, por ejemplo, Daniela, Caterine y Gabriel? La marca de clase dice que por concepto va a ser igual a la suma del límite inferior más el límite superior. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Eso es el concepto de la marca de clase. Es el punto central entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, ahí tengo, ¿no? Entonces, haciéndole recuerdo, porque eso no se olviden que va a ir ingresando a su examen, el MC, que en este caso nosotros decimos MC, pero también esto vamos a decir, cuando estamos trabajando en una tabla de distribución de frecuencia, es X sub I, ¿no? Para que no se nos olvide. Dice que esto va a ser igual a ¿qué? A la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2, ¿no? Por eso es que, si ustedes observan, permítanme que esto lo haga bonito, ahí está. Eso es la marca de clase, ¿no? Entonces yo hice esa partecita ahí. Ahora vean, tengo que encontrar la media. Entonces, ¿cómo encontramos la media para una tabla de distribución de frecuencia? Haciéndole recuerdo de la medida de tendencia central. Por eso es que yo le decía a ustedes, es muy, pero muy importante que manejemos bien las medidas de tendencia central. Manejamos bien las medidas de tendencia central, ya nosotros con eso lo tenemos relativamente cubierto el tema 4, que es el que estamos nosotros conversando. Entonces, miren, estoy copiando acá la formulita para que ustedes la aprecien, ¿no? Ahí. Acá me dice, la media es el dato X sub I por la frecuencia. Pero no se olviden que este X sub I para nosotros, ¿qué vendría a ser? La marca de clase. Entonces, yo aquí tengo que multiplicar, ¿qué? En la calculadora tendría que poner 5 por 2. Le decimos nosotros Enter y arrastramos esto hacia abajo. Aquí voy a hacer la sumatoria en ambos casos, porque no la tengo la sumatoria. ¿No? Miren, me da 20. Significa que a 20 personas se le han encuestado, ¿no? Entonces, ya tengo esto. Ahora, permítame que encuentre la media. Entonces, aquí la media sería 600
dividido entre 20. Y esto a nosotros nos va a dar, si ustedes, por ejemplo, dividen este valor entre el 20 que ustedes tienen acá, por ejemplo, me da 30. ¿Qué significa este 30? ¿Qué significa este 30 para nosotros, por ejemplo? Este 30 significa para nosotros que, miren, la pregunta dice una encuesta realizada a una muestra de estudiantes para conocer, por ejemplo, el número de horas que navegan semanalmente Internet. Fíjense que nos dice que de estos 20 estudiantes, la media que navegan los estudiantes a la semana son 30 horas. Es harto, ¿no? 30 horitas es harto, fíjense. Es un valor relativamente largo, es un valor relativamente largo, ¿no? Ahora aquí ya miren, nosotros tendríamos que colocar lo siguiente. Igual, ABS, valor absoluto, en la marca de clase, menos la media, ahí lo estoy colocando ahí, y le digo Enter, ¿no? Esto yo lo arrastro hacia abajo, esto yo lo arrastro hacia abajo, ya tengo. Ahora, este valor que tengo acá lo tengo que multiplicar por su frecuencia, dice. Entonces voy a decir, miren, frecuencia 2 por 25. Le digo Enter y ustedes tienen 50. Y esto ya nosotros lo sumamos acá, esto lo vamos a sumar aquí nosotros. Esto lo vamos a sumar y me sale 6.640. Entonces, nosotros, miren, este valor de acá que lo voy a colocar en amarillo es toda la parte de arriba. Entonces, yo acá voy a decir 640, por ejemplo, 640 dividido entre 20. ¿Por qué 20? Porque es el valor de N, 20. Entonces, como que me salió un poquito más acá, ¿no? Miren, yo voy a decir igual 640 dividido entre 20 y esa vendría a ser mi desviación media. Es decir, tenemos una desviación media nosotros de 32 respecto a su media que es de 30, ¿no? Y ahí ya nosotros terminaríamos este ejemplo de acá. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda. ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Qué me dicen? A ver, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Qué dice? ¿Qué me dice Caterine? ¿O Daniela, Gabriel? Licenciado en la de DM, ¿por qué lo ¿Ya? dividió entre 20? Porque te No dice es, no es N. N para nosotros es este 20 de acá, porque es el total de datos, ¿sí o no? Este vendría a ser N para nosotros, Gabriel. Permíteme que le ponga igual acá para que quede clarito. Ahí. Ese 20 de ahí. No, pensé que era el 30. Eh, ¿Dónde está el 30? No, no. Este 30 de acá es tu media. Entonces, esa tu media, por ejemplo, es para encontrar este valor de aquí, este 25, porque nosotros decimos valor absoluto del dato que vendría a ser 5, menos la media me da 25. ¿No ven? Claro, que va a salir negativo. Si tú en la calculadora colocas 5 menos 30, te va a salir menos 25. Pero como estamos en valor absoluto acá, ese menos se vuelve positivo. ¿De acuerdo? Y luego ya tú multiplicas, por ejemplo, este 2 por este 25 lo multiplicas y vas a obtener este 50 de acá. Y así vas multiplicando. Entonces, haces la suma y lo dividís en el total de datos. ¿Cuántos son nuestros datos? Nosotros en este caso vienen a ser, por ejemplo, 20. Entonces decimos, de 640 dividido entre 20, me sale 32. ¿Qué significa 32? Que tenemos una desviación media de 32 horas. Es lo que más o menos, según la desviación media, lo que le dedican los estudiantes, en este caso, al Internet, ¿no? A eso se refiere. Bien. ¿Tienen Está alguna bien, otra listo. consulta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice Caterina? Que hace harto que no la escuchamos a Caterina. A ver, parece que está con problemas en internet, ¿no?
Ok, entonces miren, para el día